¿Qué tal? Este es el siguiente video del ejercicio que vamos a hacer, el cual tiene el siguiente enunciado. El enunciado menciona un tanque de mezcla combina dos soluciones de concentraciones C1 y C2 a la misma temperatura T sub 0 inicial, la cual sale por un flujo de salida sin hacer variar el nivel del tanque. En un tiempo determinado se requiere aumentar la solubilidad de la solución de la salida, por lo cual se quiere incrementar la temperatura añadiendo un tercer flujo F de entrada de un disolvente a temperatura TZ, pero el cual no es suficiente, por lo cual se añade calor al sistema empleando una resistencia R con un voltaje V. La ecuación, bueno, este ejercicio simplemente nos pide ya las ecuaciones diferenciales de materia y de energía, las ecuaciones de balance de masa y balance de energía. Entonces, ahora sí veremos el gráfico que nosotros tenemos, el cual nos indica lo siguiente, que según el problema, nosotros estamos manejando un flujo con una concentración 1, un flujo con una perdón, que se va a encontrar una temperatura 1, un flujo con una concentración 2, que se va a encontrar a una temperatura 2, si es que no, creo que no, las temperaturas no, de las temperaturas no hace mención, perdón, hace mención de los flujos, flujo 1 y flujo 2, indicando que estos mismos van a salir por un flujo de salida con una concentración C sub 3 y con un flujo F3. No se nos hace más mención. Si queremos, podemos volver al enunciado, en el cual vamos a ver lo siguiente. En el enunciado podemos observar que es una mezcla donde estamos combinando, que ambos se encontraban a la misma temperatura T sub 0. Si dos elementos se encuentran a la misma temperatura, por lo tanto, la temperatura de salida también va a ser igual a esta. Entonces, con eso podemos determinar en nuestra pantalla lo siguiente. Y aparte que tengamos estos dos datos, que lo vamos a anotar con rojo. Este primero se encuentra a una temperatura T sub 0. Este segundo se encuentra a una temperatura T sub 0. Como no se hace ninguna mención de pérdida de calor mediante el ambiente, mediante el sistema, también podemos determinar que el flujo de salida va a estar a una temperatura T sub 0. Si es que nosotros analizamos que no hay un cambio de temperaturas, ¿a qué podemos llegar? Que no existiría la necesidad de realizar un balance de energía, porque un balance de energía se realiza cuando hay variaciones de temperaturas en cualquier tipo de sistema, y en este caso no hay. Pero con todo este problema, ¿a qué queremos llegar? Entonces volveremos a ver al enunciado para observar a qué estamos tratando de llegar. Nos dice, ya que tenemos un flujo de salida y nos menciona en un tiempo determinado, lo cual podríamos determinar que es un tiempo que es igual a cero, donde queremos aumentar la solubilidad y se aumenta un tercer flujo. Por lo tanto, todo lo que está pasando antes de este tiempo determinado, podríamos notarlo nosotros como si fuera este sistema que estamos viendo, un sistema en estado estacionario. Por lo cual, este ya va a tener sus propias ecuaciones en estado estacionario y posteriormente tengamos que añadir todo lo que se requiera en estado transitorio. Por lo tanto, primero tenemos que llegar a las ecuaciones de diseño de estos dos flujos en un estado estacionario. Es algo que se realiza muy sencillo. Por lo tanto, comenzaremos por este lado. Vamos a hacer un balance de materia en estado estacionario en un tiempo menor cero. Entonces, un tiempo antes al tiempo inicial que tengamos. No se hace ninguna mención a las densidades. Sabemos que siempre se suman las masas. Como no se hace mención a la densidad, podemos determinar que los flujos son aditivos. Si los flujos son aditivos, podemos deducir que el flujo 1 más el flujo 2 va a ser igual al flujo 3. ¿Qué más podemos llegar a determinar con esto? Las concentraciones. Podemos llegar a esta ecuación, que la concentración 1 por un flujo 1 más una concentración 2 por un flujo 2 sea igual a una concentración 3 por un flujo 3. Esto llegando del balance parcial que se realiza.
Con esto, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar la concentración de equilibrio, que sería en este caso la concentración 3. Pondremos como ecuación de equilibrio, que en sí es la ecuación 3. Si acaso lo pondremos de esta manera, que la concentración 3 va a ser igual a una concentración 1 por un flujo 1 más una concentración 2 por un flujo 2 dividido entre un flujo 3, pero el flujo 3 aquí es igual a la suma del flujo 1 más el flujo 2. Por lo tanto, en acá, para despejarlo, pasa a dividir. Y nosotros, en lugar de escribir el flujo 3, escribimos flujo 1 más flujo 2. Esta es la concentración de equilibrio. ¿Para qué nos sirve hallar esto? Nos sirve porque esta sería la concentración inicial que tiene este sistema. Con esto ya podríamos partir el estado transitorio del sistema que ya se está modificando. Este es el primer paso que podemos hallar. Podemos seguir hasta el momento. Y a partir de ahora sí ya tendríamos que tomar en cuenta la modificación que va a sufrir este sistema. ¿Qué ocurre? Lo vamos a hacer con otro color. Se nos informa que se añade un tercer flujo, va a estar con color verde, el cual tiene un valor de F. Se nos habla que este está a una temperatura T sub Z. ¿Y qué más se nos dice? En el enunciado tenemos que tener en cuenta bastante qué se dice. Es un disolvente. No tiene, puede ser cualquier disolvente, no siempre necesariamente agua, esto depende si es orgánico o inorgánico, pero el cual no tiene nada de concentración de lo que nosotros estamos mezclando. Por lo tanto, la concentración de este elemento va a ser igual a cero. Ahí tenemos un punto. Es la primera modificación que tengamos. Y como estábamos en estado estacionario, donde nos decía que el nivel de este reactor va a ser constante, si le añadimos por lo menos un mililitro de algo, el nivel de este mismo ya no va a ser constante, por lo tanto ya vamos a llegar a un estado transitorio. ¿Qué más se nos dice que ocurre en este sistema? Se nos dice que este flujo se hace para calentar, pero no es suficiente y se hace un calentamiento adicional, un calor añadido aparte. El calor añadido va a venir de parte de una resistencia eléctrica, la cual resistencia va a tener el valor de R con un voltaje de P. Son los dos datos adicionales que me da. Con esto, tal vez podemos cambiar el color. Estamos teniendo calor añadido. Es un calor añadido, tenemos un flujo aparte que está entrando al sistema. Este flujo sí está entrando al sistema. Entonces, a partir de esto ya tendríamos que estar haciendo todos los balances. Nosotros, ¿qué hemos hallado? Hemos hallado esta concentración de equilibrio. Esta concentración, mientras pondremos este recuadro, nos va a servir bastante después. Pero ahora sí tenemos que partir en el tiempo que se nos indica en el problema. En un tiempo igual a cero. En este tiempo igual a cero ya comenzamos a hacer los balances de materia primeramente. Ya hemos hablado de las masas, bueno, en este caso podemos ponerlo ya. Para analizar que vamos a tener un flujo de entrada 1 más un flujo de entrada 2 y más el flujo que se está añadiendo, que sería en este caso M, menos el flujo de salida que sería M3 y esto va a ser igual a la derivada de la masa del tanque respecto del tiempo. Si manejamos nosotros densidades, etcétera, etcétera, vamos a llegar que tenemos un flujo 1 más un flujo 2 más un flujo F más un flujo F3. Y eso va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la derivada del volumen respecto del tiempo. Nosotros habíamos visto que, perdón, este no es más, es menos. Nosotros habíamos visto que esta resta entre F1, F2 y F3 nos daba prácticamente cero, lo cual nos va a llevar a que la derivada del volumen sea igual a F. Que la derivada del volumen respecto al tiempo sea directamente F.
Esto ya lo podemos llevar a integrar, donde nos va a quedar de esta manera. Diferencial de volumen va a ser igual a F por diferencial de tiempo. Comenzamos las integraciones y vemos los límites. En este caso teníamos un volumen inicial nosotros ya conocido, pero el cual era constante. Entonces, por lo tanto, podemos poner acá volumen inicial B sub 0 hasta llegar a un volumen B en un tiempo inicial t igual a 0 hasta un tiempo t igual a t. Con esto ya podremos sacar el valor que va a tener, o bueno, la función que va a tener el volumen respecto del tiempo. Y esa ecuación me va a quedar de esta manera. Volumen va a ser igual a B sub 0 más F por T. Con esto ya hemos hecho el balance global. Vámonos con el balance parcial. Con el balance parcial de masa. ¿Qué va a ocurrir en este balance? Va a ocurrir lo siguiente. Estamos analizando, en este caso podemos poner una sustancia A, no se hace mención de qué sustancia es, y nosotros podemos ver que vamos a observar que tenemos una masa de A en 1 más una masa de A en 2 y menos una masa de A en 3, lo cual me va a dar una derivada de la masa de A respecto del tiempo. ¿Por qué no he puesto la masa que se está añadiendo en el flujo? Podemos volver al gráfico que está a este lado. Este no tiene concentración, tiene una concentración igual a 0, por lo tanto, este no entra al balance parcial. Simplemente tenemos estos tres elementos donde está localizado A. Estos los vamos desglosando. ¿Y dónde ocurriría el cambio en este caso respecto al sistema anterior? El cambio ocurriría en la concentración de salida. En este caso es la concentración 3. Si es que se añade algún elemento, cualquier sustancia, sabemos que esta concentración va a cambiar. Desglosando estos términos, tenemos, vamos a tener una concentración 1 por un flujo 1 más una concentración 2 por un flujo 2 menos una concentración 3 por un flujo 3. En este caso, el flujo 3 a será igual a lo que estábamos observando más antes. En este caso sí es igual, sí es constante. ¿Por qué? Porque no se nos ha hablado en ningún momento de que este tenía una válvula, y el cual esa válvula afectaba de alguna manera el estado del flujo que se tenía. Por lo tanto, si anteriormente este flujo 3 tenía un flujo de 100 litros, con este mismo cambio igual va a seguir teniendo ese valor. Por lo tanto, este flujo es constante, no depende de la modificación que ha ocurrido. Esto lo seguimos igualando y vamos a tener la derivada respecto al tiempo de qué. La masa lo desglosamos porque vamos a tener el volumen del tanque por la concentración de salida, que en este caso es la concentración 3. Tenemos una multiplicación en la derivada, lo podemos ir desglosando. Esto seguimos copiando. Vamos a tener una concentración 1 por un flujo 1 más una concentración 2 por un flujo 2 menos una concentración 3 por un flujo 3. Y como tenemos esta multiplicación, esta derivada, sale primero como constante. En este caso, volumen del tanque, derivada de la concentración 3 respecto del tiempo, más el otro, concentración 3, y la derivada del volumen respecto del tiempo. Tenemos dos derivadas. ¿Dónde hemos visto la derivada del volumen respecto del tiempo? Los hemos visto acá. Esta es la derivada del volumen respecto al tiempo. Entonces directamente podemos empezar F. ¿Y dónde hemos visto el volumen del tanque? Una función del volumen del tanque. Esta. Y esta las reemplazamos. Por lo tanto, estos dos elementos ya tenemos el valor que este va a tener. Seguimos desglosando. Tenemos una concentración 1 por flujo 1 más una concentración 2 por flujo 2 menos una concentración 3 por un flujo
3. Y este va a ser igual a, vamos entre paréntesis, un volumen inicial más F por el tiempo, derivada de la concentración 3 respecto del tiempo, más la concentración 3 por un flujo F. Muchas veces que realizábamos esta operación, eh, nosotros obteníamos una simplificación y en este no es el caso. Este no es el caso donde podamos observar esta simplificación. Entonces es el momento de ir desglosando todo lo que tenemos. Tal vez podemos hacer un desglose más con el flujo 3, ya que el flujo 3 en realidad es la suma del flujo 1 más el flujo 2. Por lo tanto, podemos irlos desglosando cada uno de estos, llevándolo todo lo que tiene que, todo lo que son concentraciones y flujo a la izquierda. Llegaremos a tener una concentración 1, flujo 1 más concentración 2, flujo 2, menos, y acá podemos poner concentración 3, flujo 1 más flujo 2, y en este caso sería menos un flujo F, menos flujo F. Y esto va a ser igual a el volumen inicial más un flujo por el tiempo, derivada de la concentración 3 respecto del tiempo. En este caso ya lo podemos pasar a despejar. Se puede integrar, aunque vamos a tener una integración bastante larga, pero se puede este tipo de integraciones. Lo acomodamos para integrar. Llegaríamos a tener por este lado una concentración 1, flujo 1 más concentración 2, flujo 2, menos, todo esto lo separaremos que son coeficientes F1 más F2 más F. Esto multiplicado por la concentración 3. Todo esto pasado al denominador. Y diferencial de concentración 3. Al otro lado tendríamos un volumen inicial más flujo F por el tiempo y diferencial de tiempo. Ahora sí podemos integrar, aunque esta función ya es un poco más larga. Podemos observar los valores iniciales que se tienen. Vamos a partir de un tiempo 0 a un tiempo t. ¿Qué concentración de salida tenía en un tiempo 0? Tenía la concentración que habíamos hallado en este recuadro B, una concentración de equilibrio. Y esta va a llegar hasta una concentración 3. Hasta ahí estamos haciendo una parte. Sigue siendo todo esto balance de masa. El despeje por sí mismo de la concentración 3 va a ser bastante largo y bastante complicado porque su propia integración, lo vamos a dejar en su integración, me va a ser bastante moroso, el cual pero tendría este valor. La respuesta a desintegrar sería menos 1 por un flujo 1 más un flujo 2 más el flujo F, logaritmo natural. Abrimos corchetes desde una concentración 1, flujo 1, más una concentración 2, flujo 2, menos una concentración 3, F1 más F2 más F.
Cesamos. Acá abajo, concentración 1, F1, concentración 2, F2, menos la concentración de equilibrio, dado por F1, más F2, más F. Todo esto lo vamos a cesar. Cesamos corchetes. Al otro lado tendríamos igual a 1 sobre F. Es el coeficiente que tiene. Logaritmo natural de volumen inicial más F por es respecto de sobre F sobre B sub 0. Esto sería el modelo para el balance de masa. Es bastante largo y aparte que esto no hemos escrito todavía porque la concentración de equilibrio tiene una suma que habíamos puesto más antes. Esto sería la mitad de la respuesta. Aquí estaríamos observando casi la mitad de la respuesta. Pero nos falta la otra mitad. La otra mitad es un poco más pesada porque es el balance de energía. Para hacer el balance de energía vamos a necesitar también las concentraciones que este nos ha dado. Y necesitaríamos la concentración 3 en función del tiempo. ¿Para qué? Porque esta concentración va a depender bastante con la masa. Y lo cual me va a complicar un poco más las cosas. Comenzaremos con el balance de energía. Comenzaremos con el balance de energía, el cual eh, primeramente tendríamos que calcular en un estado inicial. No, porque como habíamos visto, las temperaturas eran iguales, no había un cambio significativo, con lo cual no es necesario en un tiempo menor a cero. ¿Qué hacemos en un tiempo mayor a cero? ¿Qué elementos van a cambiar de temperatura? Va a cambiar la temperatura, el flujo de salida, y va a cambiar de temperatura, el flujo que está ingresando adicionalmente. Mientras que los otros dos flujos, el flujo 1 y el flujo 2 de entrada, no van a cambiar su temperatura. Su temperatura va a seguir siendo T sub 0. Con lo cual, estos valores van a ser constantes. Y vamos a obtener un balance de energía de la siguiente manera. Vamos a llegar a una masa 1. Lo multiplicamos por la energía interna 1 más presión 1, volumen 1. Todos estos son específicos. Más una masa 2. Energía interna 2 más B2 por B2. Todo es específico. Más, ¿qué más está entrando? En este caso está entrando la masa M, simplemente M. Su energía interna más presión por volumen. Y está saliendo una masa M3 con su energía interna 3 más presión 3, volumen 3. Y todo esto va a ser igual a ¿qué? Todo esto va a ser igual a, me estoy olvidando de el calor adicional que está ingresando. El calor añadido. Esto va a ser igual a la energía interna. La derivada de la energía interna respecto al tiempo. Todo esto tenemos que ir desglosando, pero nosotros sabemos que por los conceptos que se tienen, que esto me va a llevar a la entalpía. Por lo tanto, vamos a tener masa 1 por entalpía 1 más masa 2 por la entalpía 2 menos masa por entalpía más, en este caso creo que se ve, menos masa 3 por su entalpía. ¿Igual a qué? La energía interna se puede desglosar. El desglose que nosotros tenemos es
entalpía menos presión por volumen. Acá falta el calor añadido. Por lo tanto, aquí vamos a tener una resta en esta derivada. Vamos a tener la derivada de la entalpía menos la derivada de la presión por el volumen. Esta derivada muchas veces se nos hace útil cuando nosotros manejamos gas, mientras que en este caso estamos manejando líquidos, lo cual no va a haber mucha variación en la presión o la temperatura respecto al tiempo. Por lo tanto, este término puede ser aproximado igual a cero. Es una aproximación, esto más que todo se toma en cuenta cuando hay sistemas abiertos, el cual vamos a llegar a una ecuación que tengamos todo esto en función de la entalpía. ¿Y qué es la entalpía? La entalpía es igual a una masa por Cp, con el calor específico, por una diferencia de temperaturas. En este caso va a ser una diferencia de temperaturas entre T menos la temperatura de referencia. Y vamos a tomar para este caso como temperatura de referencia lo más fácil que hacemos, 0 grados. Cualquier cosa estado entre 0 es lo mismo. Por lo tanto, podemos ir desglosando cada uno de estos elementos. Y llegaríamos a tener masa 1 por Cp por una temperatura 1. En este caso, la temperatura inicial es una temperatura 0 por T sub 0. Y acá tenemos un Cp1 más una masa 2 por un Cp. En este caso, hemos estado viendo que todos son los mismos, son los mismos elementos. Podemos poner que igual es un Cp1 por una temperatura inicial T sub 0 menos una masa. Y en este caso el Cp es diferente. Es un disolvente, simplemente es un disolvente. Lo dejamos con Cp y por una temperatura T sub Z. Más la masa de salida, la masa 3 por su Cp. En este caso su Cp igual va a variar. Y por una temperatura 3. Más el calor añadido. Todo esto va a ser igual a la derivada de la entalpía. Pero la derivada de la entalpía va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la masa en el tanque por un Cp por la temperatura de salida. En este caso es la temperatura 3. Ahí se nos está complicando un poco más toda esta ecuación. Y aparte, hasta el momento no hemos empezado nada de flujos y volúmenes. No se me hace mención de la densidad en ningún momento. No se me informa si es que la densidad va a variar significativamente. Pero podemos asumir que todos estos elementos van a tener una densidad similar. No igual a la unidad, pero van a tener una densidad similar igual a ρ. Entonces, para llegar a lo que queremos, tendríamos un flujo 1 por una densidad, por un Cp1, temperatura inicial, más una masa 2, en esta ocasión sería masa, flujo 2 por una densidad, por un Cp2, lo pondremos para no estar variando, temperatura inicial, en este caso más, seguimos masa Cp, temperatura Z. En este caso, esto tenemos que cambiar. Un flujo F por una densidad ρ más un F3 por ρ por Cp por la temperatura 3 más el calor añadido. Y esto va a ser igual a ¿qué? Tenemos que analizar bastante bien cuál de estos está en función del tiempo. En este caso, incluso el Cp podría ser función del tiempo.
¿Por qué? Porque existe un proceso de mezcla y este proceso de mezcla dependiendo de la concentración. Esta concentración va a variar respecto al tiempo hasta llegar a un estado estacionario. Este CP sabemos que se halla multiplicando las fracciones molares por los CPs de cada elemento. En este caso, simplemente lo pondremos como un CP promedio. Asumiremos que el cambio en números no va a ser muy grande y significativo y este va a ser constante, pero nosotros tendríamos que saber que si es que existe este tipo de procesos, el CP mismo tendría que estar cambiando en función del tiempo. ¿En función de qué? En función de la concentración, ya que con la concentración tendríamos que hallar fracciones y con esas fracciones tendríamos que hallar el CP cada instante. Tendríamos que hallar con eso una función del CP. ¿Qué es lo siguiente? La masa, esta masa del tanque también está variando. ¿Está variando en función a qué? Está variando en función a la densidad y está variando en función al volumen. En este caso, la densidad tal vez no cambiaría mucho, pero el volumen sí estaría cambiando. Por lo tanto, tendríamos acá todavía una multiplicación que sería el volumen por la temperatura 3. Todo esto respecto del tiempo. Hasta el momento nuestro sistema está quedando de esta manera. Y eso que en algunas ocasiones se considera este elemento más, este término más. ¿Cómo nos hubiera incrementado esto? Nos hubiera aumentado tal vez con la variación de presiones, etcétera, etcétera. Por eso este valor no es que sea igual a cero, sino que se aproxima a cero por la poca variación que este presenta. Si se quiere analizar mucho más, se puede analizar la función de Bernoulli, pero que bueno, no va tanto al caso. Lo siguiente que es, lo siguiente, estoy a seguir desglosando la derivada. Tal vez lo podemos desglosar a este costado, donde la derivada del volumen por la temperatura va a ser igual a un volumen, en este caso del tanque, multiplicado por la derivada de la temperatura 3 respecto al tiempo, más la temperatura 3 por la derivada del volumen respecto del tiempo. ¿Dónde obtenemos el volumen? El volumen hemos sellado en esta ecuación. ¿Dónde está? Está acá. Está ahí arriba. ¿Dónde nosotros hemos hallado la derivada del volumen? La derivada del volumen nosotros hemos hallado acá. ¿Qué más se necesita? Prácticamente casi nada más. Simplemente tendríamos que despejar la temperatura 3, pero esta temperatura 3 va a estar en función de los flujos 3. Y este flujo va a ser lo que un poco me va a complicar bastante. Pero hasta el momento no con la consideración que he hecho en el CP, porque con esto variaba bastante y se complicaba mucho más nuestro diferencial. Llegaría yo a lo siguiente. Llegaría a un flujo 1 por densidad, CP T sub 0, más un flujo 2, densidad CP por T sub 0, más flujo F por densidad por CP por TZ. En este caso, este no es más, este es menos F3 por densidad por CP. Y este CP es el CP de salida. Y el CP de salida, como nosotros lo habíamos tomado, podríamos igualarlo a CP medio, un CP promedio. Igual a una temperatura de 3 más el calor añadido, que en este caso vamos a ir dejándolo como calor añadido, pero conocemos la función para llevar la resistencia como calor. Bueno, en este caso tal vez sería, podemos ir anotando, sería voltaje por resistencia. Igualamos, acá vamos a tener el volumen, CP promedio por su densidad, derivada de la temperatura 3 respecto del tiempo, más
CP promedio, densidad, temperatura 3 por F. ¿Dónde he visto yo este término? Yo he visto un término similar acá, con F, pero este está con la temperatura Z. Y este está con la temperatura 3. Todo este término simplemente se puede despejar a T3 y con eso tendríamos el modelo. Este modelo sí se puede integrar porque no hay muchas cosas que estén variando. Pero si es que, vuelvo a repetir, tomamos en cuenta al CP en función de la concentración, este sí se hace por lo menos un sistema de 2 por 2 de ecuaciones diferenciales. Prácticamente simplemente es hacer un despeje, entonces hasta aquí dejaremos este ejercicio para no hacerlo bastante largo, porque hasta donde ya está, ya lo es. El despeje de este sería el modelo que tendríamos, y eso que aparte tenemos bastantes consideraciones que hemos hecho. Bueno, hasta aquí sería este ejercicio.